Hola, amigos y enemigos, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico, en este caso a petición de un amigo o enemigo a partir de ahora, porque lo que me ha pedido es demasiado y es algo precisamente lo que siempre me he negado a hacer, porque me parece muy peligroso, eh, muy atractivo por un lado, pero peligroso por el otro, ¿eh? Como acostumbra pasar con aquellas cosas que se dan como fáciles, masticadas, resumidas, ¿no? Aunque a veces es verdad que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Pero esto yo me he negado siempre a hacerlo, ¿eh? Que es nada más y nada menos que un resumen sobre todos los eneatipos, ¿eh? Eso que se hace tan a menudo en los vídeos, ¿eh? Que precisamente se puede caer fácil, porque el eneagrama es un tema apasionante pero complejo. Complejo no quiere decir difícil, cuidado, ¿eh? Quiere decir que da mucho que hablar y hay muchos entresijos y muchos matices y etcétera. Lo que ya sabéis, los que me estáis siguiendo desde hace tiempo, los que ya sabéis eneagrama, ¿eh? Pero por eso empezar a resumir el eneagrama de los 9 eneatipos, ¿no? Y dar un resumen así rápido, pues si no se hace muy bien, y aunque se haga muy bien, pienso yo, pues no va a hacer que nada más que dar que a confusión, ¿eh? A confusión, porque la generalización, el diagrama no funciona, y entonces sí que va a aparecer un etiquetaje, ¿no? De cada uno de los eneatipos. Quiere decir un etiquetaje del ser humano, ¿no? Del ser humano. Y justamente lo que hace el eneagrama es todo lo contrario, ¿eh? Entrar a matizar y entrar en la complejidad y en la evolución misma dentro del mapa del eneagrama, ¿eh? Que es decir, de la psicología humana. Pero bien, voy a intentarlo como reto personal y por si eso, si puedo, si lo consigo, si consigo tener éxito, pues si eso puede aclarar algo a alguien. Y en cualquier caso, que situar un poco a las personas, sobre todo las que no sabéis de qué va el eneagrama, situaros para que por vuestra cuenta empecéis a interesaros y a estudiarlo, ¿no? Pues bueno, voy a cumplir con mi promesa a ese amigo o enemigo, hablando ya, voy a empezar por el eneatipo 1. El tipo 1, y claro, voy a decirlo lo más esencial, básico, para que os hagáis una idea, ¿no? Como digo, el eneatipo 1 es un eneatipo con el centro de inteligencia dominante visceral. Visceral, sabemos que tenemos tres centros de inteligencia: el visceral, el emocional y el mental, ¿eh? Todos lo tenemos, ¿sí? Tiene que ver con el cerebro, ¿eh? Con la amígdala, con el neocórtex, con la parte de aquí atrás del cerebro, que es la parte reptiliana. Bien, pues el eneatipo 1 es un eneatipo que está en el control y su pasión. Recordamos que la pasión es la clave, ¿no? La clave de la neurosis, del patrón de personalidad, del carácter de cada eneatipo. Pues la pasión del uno, que tiene que ver con lo emocional, siendo un visceral, evidentemente, no tiene nada que ver. La pasión tiene que ver siempre con lo emocional en todos los eneatipos. La pasión del uno es la ira y la soberbia, ¿eh? La ira o la soberbia, ¿eh? No me voy a entretener aquí, evidentemente, a explicar de dónde viene esa neurosis, porque ya lo he explicado en otros vídeos y aquí, como resumen, pues no va a servir, me alargaría muchísimo, ¿eh? Entonces, en el uno es la ira, la soberbia, la soberbia. Su fijación mental para justificar esa pasión sería el perfeccionismo, pero no como una virtud, evidentemente, sino como una neurosis, como una neura. Porque ya sabemos que todo en extremo pues deja de ser virtud para pasar a ser pues neurosis, ¿no? Y el perfeccionismo del uno es porque se siente imperfecto y entonces se corrige mucho a sí mismo, es un carácter rígido y corrige a los demás, ¿eh? No voy a entrar tampoco en este vídeo, evidentemente, con los subtipos dentro de cada eneatipo, es decir, con los instintos dominantes, ¿eh? Esto ya lo he explicado bastante en otros vídeos y esto es un resumen de lo básico. Bien, ahí tenemos ese eneatipo 1 con su soberbia, su ira, y su fijación mental, que digo que es el perfeccionismo, y por lo tanto resulta imperfecto porque se equivoca como todo el mundo, evidentemente. Y luego tenemos que su mecanismo de defensa del ego, cuidado, del ego, no de su yo real, no de su esencia, del ego, su mecanismo de defensa, digo, es la represión y la reacción. La reacción. ¿Qué quiere decir la reacción en el uno? Quiere decir que
a fin y efecto de mostrarse moralmente ante los demás y ante sí mismo, evidentemente, correcto y perfecto moralmente, pues sonríe cuando tiene ganas de matar a alguien, para entendernos rápido. Es decir, reprime su ira, la reprime porque si la sacara, entonces no aparecería ante sí mismo y ante los demás como una persona perfecta y correcta y que está en su sitio. Y de ahí viene el mecanismo de defensa del ego, del perfeccionismo ese que tiene, de la reacción. Reacciona contra lo que ¿contra quién? Contra lo que siente. Reacciona contra sí mismo, se reprime para parecer correcto, y con lo cual aparece pues rígido y restreñido, como si necesitara ir al baño, pero no pudiera, algo así. Bien, ¿de dónde viene esa ira? Esa ira y esa soberbia, pues es una necesidad psíquica del niño y luego adulto, evidentemente, porque lo arrastramos en la edad adulta, para sentirse perfecto, su psique se adapta para, por- precisamente para ello, para sentirse, en definitiva, soberbio, para compensar esa sensación precisamente profunda de imperfección. Necesita sentirse perfecto y entonces la psique pues, le da el alimento que esa neurosis necesita precisamente, ¿no? Que es esa sensación que precisamente lo que tapa es el agujero de sensación de imperfección. ¿Y de imperfección de qué? ¿De qué? Imperfección de no ser suficiente, imperfección de, en definitiva, y aquí no me voy a alargar, de no ser querido. Ahí está el punto final del fondo de la cuestión, de no ser querido si no se muestra ante su padre, ante su madre, perfecto cuando era pequeño, y de mayor continúa con esta neura, ¿no? Entonces, la psique se adaptó a sentirse precisamente lleno, soberbio, es decir, de estar por encima del bien y del mal y de tener razón, que esa es la cuestión clave en el uno, querer siempre tener razón, porque por su neurosis necesita tener esa razón para sentirse perfecto. Bien, eneatipo 2. Tipo 2, aquí este es un emocional, centro de inteligencia emocional dominante. La tipo 2 su pasión es el orgullo, el orgullo. El orgullo que también es un mecanismo psíquico del niño para sentirse abundante. ¿Para qué? Para ser querido. ¿Qué relación tiene la abundancia en ser querido? Si me siento abundante, seré capaz de dar, de dar, de dar y de conectar con los demás y satisfacer las necesidades de los demás, con lo cual me olvido de las mías. ¿eh? Pero en esa sensación de abundancia, el tipo 2 no siente que tenga, ese es el problema, que no siente que tenga necesidades, no las siente. Hasta puede llegar a incluso a enfermar si está muy descentrado, muy desintegrado. Entonces, él necesita sentirse orgulloso de su abundancia y la idea es, yo no necesito, vosotros necesitáis y por lo tanto yo estoy a vuestro servicio. Y sobre todo me tenéis que necesitar porque así os voy a dar y así voy a recibir vuestro amor, que es lo que busca el eneatipo 2, que es un eneatipo como emocional de imagen, de imagen. ¿Mm? Que quiere decir en el fondo que hay una vanidad, claro, porque está fingiendo, está manipulando. Los eneatipos emocionales ah, dominantemente manipulan para dar una imagen y así sentir que tienen en definitiva una identidad. Estoy ahora revisando un poco. Entonces, la pasión del 2 es el orgullo, el orgullo. Luego, su fijación mental para satisfacer esa neurosis, ese orgullo, su fijación mental es de adular o seducir, seducir al otro mediante la adulación. Si yo te adulo, pues yo te atraigo y entonces me necesitas. Esa es la idea de fondo. Y luego el mecanismo de defensa en el 2 es la represión. La represión que también la tenía el uno, aunque el uno también tenía la reacción. La represión del 2, pues sencillamente, como os podéis imaginar, tiene que ver con reprimir cuáles son sus necesidades, hasta el punto de que no las siente porque tiene que estar, como decía, en disposición de abundancia, y de ahí el orgullo, decía, de abundancia, de dar, 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 para recibir, es decir, para comprar bien ese amor. ¿De acuerdo? Bien. Eneatipo 3.
El tipo 3, en el centro de la tríada emocional, es el que menos emocional parece porque se corta de emociones. ¿Para qué? Para poder estar en disposición de brillar, que quiere decir de trabajar mucho, acostumbra a ser workahólico, trabaja mucho, para a fin y efecto de recibir aplausos, de brillar para recibir aplausos, y entonces a través de lo que hace, no de lo que es lo que no sabe, porque no se tiene en gran autoestima, en función de lo que hace, él va a sentir que es, y que vale, nunca mejor dicho, que vale alguna cosa. Yo soy lo que hago. Esa es la idea equivocada, totalmente y neurótica del eneatipo 3. Por lo tanto, ya podemos sospechar que la pasión del eneatipo 3 va a ser la vanidad, que evidentemente vais a decir que no solo el eneatipo 3 tiene vanidad. Claro que no, claro que no. Estamos hablando de la pasión dominante, de la neura dominante, aquello que domina en ese eneatipo, que es la vanidad pues, fingir lo que uno no es, dar una imagen para ser aplaudido, que es lo que se entiende por vanidad. Bien, en el caso de su fijación mental, pues es el engaño, ¿no? El tipo 3 engaña, es decir, es camaleónico. Si él detecta, y son muy astutos, porque su neurosis ha hecho que desarrollen estabilidad de la astucia, ¿no? Para ser aplaudidos, insisto. Pues si ellos detectan de que a ti te gustan las manzanas, pues a él va a decirte que le gustan las manzanas para conquistarte, ¿eh? Siempre es un tema en el emocional de conquistar al otro, de dar una buena imagen a los demás, ¿eh? Pues en el 3 el objetivo es brillar, ser aplaudido, ser admirado, ¿eh? En el caso del mecanismo de defensa del 3, es la identificación, que es lo que un poco que se acabó de decir, de identificarse con el entorno para hacer de camaleón y adaptarse a las necesidades en definitiva, a lo que admira o lo que aprecia el entorno, ¿eh? Entonces, finalmente, ya no sabe ni quién es, ni lo que quiere, ni sabe nada, porque todo el rato está transformándose, como un camaleón, ¿eh? Ese es el problema del eneatipo 3, ¿eh? Emocional, aunque ya digo, no lo parece porque las emociones de algún modo podrían entorpecer su constancia en el trabajo para brillar y para ser aplaudido, y por lo tanto, pues no se puede permitir, digamos, desatar las emociones que tiene, y muchas, y de hecho, como centro de emoción, siendo el centro emocional, el 3, pues las tiene, y muchas emociones, pero de alguna forma las mantiene a raya, ¿eh? Bien, eneatipo 4, que es el mejor porque es el mío, evidentemente, claro. El tipo 4 es fabuloso, es el rey del eneagrama, y ya solo tenéis que verme a mí, ¿no? Solo tenéis que verme. Bien, ah, eneatipo 4, emocional, está abajo de todo en el eneagrama. Su pasión es la envidia, es la envidia, es mi orgullo, ser un envidioso, un envidioso. Evidentemente, todos podemos ser envidiosos, pero lo fundamental en el 4 es esa pasión de la envidia, que tiene que ver, no, como he dicho en muchos vídeos, no en envidio tu coche, te mataría porque me gustaría tener tu coche. No, la envidia del 4 tiene que ver con una sensación de complejo de inferioridad, que ahora no explicaré el porqué, como decía al principio, ¿no? Eso viene de la infancia. Es un complejo de inferioridad, una autoestima muy baja. Por cierto, la autoestima baja la puede tener cualquier eneatipo, pero es, como aquí hablamos, un tema de identidad, de los emocionales, de imagen, pues se ve claramente, pues, la baja autoestima de los emocionales, ¿no? De una forma directa. Bien, en el 4, la autoestima es muy baja. Como ocurre en los emocionales, pero sobre todo en el 4, es la vergüenza y la tristeza, es la emoción más dominante en el 4, ¿eh? La tristeza, la vergüenza por ese complejo de inferioridad y esa comparación con los demás, pero no solo con los demás, sino con lo que no hay o lo que falla. ¿Eh? El 4 es un experto en detectar el error, en detectar lo que falla, lo que podría ser pero no es, que quiere decir un experto en la queja,
en la queja, ¿eh? Tanto si es interna, que no es expresada, como sería en el caso del conservación, no entraré en los subtipos, pero en definitiva lo que hay es una queja, una insatisfacción constante. Las cosas nunca están como deberían estar. Aunque, es decir, le estoy diciendo que el 4 encuentra dificultad en encontrar la felicidad, ¿eh? Para el 4 la felicidad es una cosa que no es recomendable, no es recomendable hasta el punto de que la infelicidad es su forma de felicidad neurótica, lo cual es muy contraintuitivo y muy difícil de entender para los otros eneatipos, lógicamente, porque parece una contradicción, ¿eh? Para el 4, cuanto peor, mejor. Y más sentirá que tiene una identidad a través de esa queja, de esa insatisfacción, de esa tristeza, ¿eh? Y de ahí la envidia del 4. Si la envidia del 4 puede consistir en algo tan sencillo como decir, ahora estoy en la montaña, pero en la playa estaría mejor, ¿eh? Y cuando estoy en la playa, pues estaría mejor en la nieve. Y cuando estoy en la nieve, pues estaría mejor en la playa. Esa es la envidia del 4, ¿eh? Cuidado. Creo que con este ejemplo sencillito pues se entiende bien, ¿no? Es la sensación de carencia, ¿eh? Que es lo que recibió de pequeño, ¿eh? Cuando el niño lloraba, lloraba y no recibía, no recibía, y entonces los demás sí y yo no. O no solo los demás, como decía, o en otro lugar sí, pero aquí donde estoy no, ¿eh? Y si ahora tengo porque tengo, y si ahora no tengo porque no tengo, y es un enatipo, por lo tanto, fijaros lo que se deriva muy creativo, muy imaginativo, de ahí que haya la mitad de artistas sean enetipos 4, ¿eh? Porque ya se ve la relación con lo que estoy diciendo. Es decir, a través de la imaginación suple su sensación falsa, neurótica, de carencia, de que las cosas tal como son en la realidad, tal como están ahora mismo en el presente, pues no están bien, y por lo tanto te imaginas mundos imaginarios, ¿eh? Y cuanto más estrafalario, pues mejor, y que más se huya de lo mundano, ¿eh? De lo mundano, de lo cotidiano, de lo que el 4 considera aburrido y sin valor y vulgar, sobre todo vulgar, ¿eh? El 4 es mucho de yo soy diferente a los demás, ¿eh? Yo me distingo, porque así tengo una identidad, ¿eh? Todo esto, evidentemente, neurótico, ¿eh? Entonces, la fijación del 4 es la melancolía, que la melancolía no es más que otra forma de envidia, ¿eh? Es decir, ahora no estoy bien, cualquier tiempo pasado fue mejor, o también puede ser el futuro será mejor, aunque tampoco me lo creo mucho, porque si no me ilusiono y entonces soy feliz, y no puede ser que yo sea feliz. Vais entendiendo, ¿no? Entonces, la melancolía es la fijación del 4. Y su mecanismo de defensa es lamentable porque es la introyección y la retroflexión, que quiere decir, como decía Claudio Naranjo, el gran maestro de Enneagrama, la introyección en el 4 significa, en definitiva, que se tragó básicamente a la madre. Es decir, la madre le dijo, eres un desastre, ah, eres malo, eres conflictivo, eres no sé qué, y el niño pues se lo tragó, y entonces de ahí deriva el masoquismo y la introyección del 4 y su baja autoestima, evidentemente, ya os lo acabo de comentar, ¿no? Y la retroflexión, pues sería algo parecido, referente a la introyección, que es, en lugar de expresar la emoción o la ira, más bien, la emoción de la ira, ¿no? Pues uno se la traga para no generar conflicto, para no parecer más malo de lo que ya es, y en definitiva, fijaros, para no ser abandonado, que esa es la herida básica, entre otras, ¿eh? Entre otras, el rechazo también, ¿eh? La humillación, la injusticia, pero la básica del 4 es el abandono, y por el miedo al abandono, pues ahí está retroflexión. Bien, ya habéis visto qué maravilla el tipo 4, ¿eh? Bueno, luego está el tipo 5, ya entramos en los mentales, en los tipos mentales, ¿eh? Los de la seguridad. Se sienten inseguros, tienen miedo, son los eneatipos del miedo. El eneatipo 5, su pasión es la avaricia, entendida como avaricia de tiempo, mi espacio, mi energía, a quién dedico mi tiempo. Esto es la neurosis del eneatipo 5, ¿eh? Y como todos los eneatipos, pues, eso me he olvidado de decirlo, pero es muy importante, todos los eneatipos justificamos nuestra neurosis con razones, ¿eh? Y ahí en los eneatipos mentales son los reyes de la racionalización, que quiere decir, en definitiva, de inventarse milongas para justificar sus neurosis y darse la razón. Y darse la razón, cosa que, insisto, no lo hacemos todos,
pero digamos, en los eneatipos mentales que les funciona mucho la mente, mucho, que no quiere decir, como siempre digo, que les funcione bien o con más calidad, en absoluto, simplemente pertenecen a la tríada mental y se acogen a la mente, se acogen a la mente. Luego habrá gente pues más espabilada y menos espabilada, como ocurre con todos los eneatipos. Bien, el tipo 5 su pasión es esta, la avaricia, sensación también como el 4 de carencia. Y el mundo me exige demasiado y por lo tanto tengo que dosificar y rentabilizar, por lo tanto, todas mis acciones, todos mis pensamientos, con con quién no estoy, dónde no estoy. Planifican, eso es mucho de los mentales, futuro. Teníamos en los emocionales el pasado, estar en el pasado, para saber qué identidad tenemos en el presente. En los mentales el pasado les importa menos, están más ocupados por el miedo, por la inseguridad en el futuro. Entonces el 5 es el ahorro. Por eso la fijación suya de rentabilizar es la tacañería. Son tacaños, ¿eh? Son tacaños como ellos solos. Ellos te van a decir que lo que hacen es no malgastar. Sí, claro, es lo que te van a decir, que no malgastan, pero es que además son tacaños. O sea, ¿eh? Y evidentemente, como digo, te lo van a justificar, ¿eh? Te lo van a justificar. Bien, la tacañería como fijación y luego tenemos como mecanismo de defensa del ego el aislamiento, pero no solo físico, que también puede ser, se aíslan bastante, como el 4, eso todo el social. Bien, el aislamiento del 5 se refiere más bien a un aislamiento psicológico, emocional. Tienen la falsa sensación de seguridad si se aíslan, si se separan de los demás, si no se implican emocionalmente, si no se dan en definitiva a los demás, que precisamente su virtud está en su generosidad dándose a los demás y a través de de su gran conocimiento y gran especialización en determinados temas, son expertos en temas, les interesa mucho, son grandes observadores, por eso de mantenerse a distancia como si vieran la vida, pero no la vivieran propiamente, y así tienen la sensación de estar a salvo, porque si se separan psicológicamente del mundo, tienen esa sensación de estar más seguros y a través, como digo, de ese conocimiento, que ya implica estar recluido en casa, estudiando, leyendo, se sienten seguros, como si pudieran asir ese conocimiento y así estar más a salvo en el mundo. El conocimiento creen que los va a salvar. Bien, ya hemos visto cuál es su tipo de aislamiento. Como digo, mecanismo de defensa, insisto, que lo único que hace es retroalimentar la neurosis de la avaricia, de esa avaricia. Bien, ah, un tipo miedoso, como vemos, y vamos a ver ahora el miedoso por antonomasia, que sería el tipo 6, que se encuentra en el centro de la tríada mental. El tipo 6 también un mental. Si veíamos que en el 5 no se fiaba de los demás, no se fiaba del mundo exterior, el 6 no se fía ni del mundo exterior ni de sí mismo y por eso necesita figuras de referencia afuera a las cuales acogerse y, y confiar. Y por eso mismo tampoco se va a fiar del todo de esas personas o persona exterior de la cual fiarse, porque siempre va a estar atento a ver si le traiciona o no le traiciona, con lo cual está proyectando, que ese es, empiezo por aquí en este caso, el mecanismo de defensa del ego del 6, la proyección, es decir, montarse escenarios en su cabeza que luego los aplica al exterior y creerse de una forma paranoica, en el caso más extremo, por supuesto, creerse que lo que está afuera lo hace concordar con lo que él tiene dentro, lo que él está pensando. Proyecta sus escenarios. Entonces, evidentemente, no ve la realidad objetivamente tal como es y de algún modo podemos decir que pierde la cabeza, como ocurre con los que están en el centro de su respectiva tríada, en el caso del 3 emocional, que se cortaba de emociones, siendo un emocional, y en el caso del 6 pues desconecta de su mente de forma, digamos, paranoica. Pero bien, empezamos por su pasión. La pasión del 6 es el miedo, es directamente el miedo, la cobardía. La cobardía. Tiene miedo. La fijación de la tipo 6 es, no es extraño, la duda,
duda constantemente, ya digo, de sí mismo y de los demás, y el mecanismo de defensa, como decía, es esa proyección paranoica de sus propios escenarios. Se llama el eneatipo 6 el eneatipo leal, leal porque necesita ser leal, quiere decir, depende de los demás, depende de los demás para digamos, refugiarse allí en los demás, porque es incapaz de refugiarse en sí mismo. Y cuanto más se refugia en sí mismo, más inseguro se siente. Es un eneatipo miedoso, miedoso. Aunque ya sabemos que en el caso del 6 está el 6 sexual, que es el contrafóbico, que es el que menos parece que sea miedoso, porque lo que hace es confrontar el miedo precisamente porque por dentro tiene miedo. Pero no me alargaré en esto. Bien, pasamos al eneatipo 7. Tipo 7 mental, es el que no parece mental, aparentemente, porque no se le ve precisamente como un 5 que se le ve estudioso y la imagen superficial que tenemos, ¿no?, de la persona mental, intelectual, que estudia. No, el eneatipo 7 es un eneatipo aparentemente alegre y precisamente muy triste. Se le llama el payaso triste. Es un eneatipo que opta por una huida hacia adelante, digamos, quitarse de encima ese miedo. Y por eso no parece en absoluto que tenga miedo, como lo parece muy claramente, como he dicho, con el 6 o también en menor medida, pero también que en el caso del eneatipo 5. El tipo 7, su pasión es la gula. La gula, ¿gula de qué? Pues no solo de comida, que también puede ser. Gula de estímulos positivos, de opciones positivas. Positivas es un decir, porque a lo mejor esas opciones son negativas para su psique o para su salud, pero en fin, ya me entendéis. Todo lo que sea epicúreo, placentero, es el hedonista del enneagrama. Se le llama el Peter Pan, ¿no? Es como el niño que nunca ha crecido, aunque en realidad eso es solo apariencia, porque el niño que nunca ha crecido lo somos todos, todos. Precisamente por ello estamos viendo que mantenemos la misma neurosis todos, cada uno en su eneatipo, de cuando éramos pequeños. Y por lo tanto, en este sentido, todos somos Peter Panes. Pero bueno, la idea del Peter Pan es ese niño juguetón, optimista, alegre, gamberrillo, picarón. Bien, pues todo esto es triste porque procede de una neurosis. En la tipo 7, con esa gula quiere decir que hay ansiedad, y si hay ansiedad quiere decir que en el fondo no hay alegría, sino que hay irritación, de fondo, porque ya digo que una persona que quiere ser, no que quiere, que necesita ser todo el rato optimista, está en una profunda tensión y por lo tanto en una ansiedad de fondo que se nota, se manifiesta en una irritación, pues ese eneatipo 7 tiene por fijación la planificación. El 7 planifica, pero no en el sentido que entendemos de planificar en un orden para que las cosas salgan bien. No, 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 en absoluto es en este sentido. Cuidado con esta confusión clásica. La planificación del 7 tiene que ver con lo que os acabo de decir. Planificar de forma improvisada, que haya planes, planes, planes y que no falten nunca los planes en el futuro. ¿Para qué? Para no aburrirse. ¿Y por qué no soportan el aburrimiento? Porque no soportan el sufrimiento en general. Porque para ellos la vida les da miedo. Y parece todo lo contrario, parece que sean unos grandes amantes de la vida por su gran optimismo, por su gran alegría aparente, pero es todo lo contrario, lo que están es teniendo miedo precisamente de la vida, miedo de la vida, y entonces necesitan a toda costa, planificar, tener planes divertidos para que no haya ningún gap, ningún espacio de aburrimiento, de sufrimiento, y que entonces lo van a pasar muy mal y van a caer en grandes depresiones, porque se habla de las depresiones del 4 y en verdad el 4 está siempre deprimido, básicamente, básicamente, siempre está abajo. En cambio, el 7 siempre está eufórico, pasado de vueltas y mentalmente muy ágil, porque igual que os decía con el 3, que con el 3, por su neurosis, el 7 necesita tener la mente ágil. ¿Para qué? Pues para eso, pues para que no decaiga la fiesta, en definitiva, para que haya siempre planes, 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 y no caer en ese aburrimiento que les sumiría como les sume finalmente, porque todo lo que sube baja, en una gran depresión.
pero la depresión no la muestran en público, no la muestran en público, no les gusta esto, ¿eh? La depresión la sufren en casita encerrados, encerrados, ¿eh? Y allí se ponen las botas comiendo, por ejemplo, mirando el televisor o entreteniéndose con chorradas, con el TikTok, con el no sé qué, con el no sé cuántos, ¿eh? El Facebook y todas esas distracciones que dispersan y entretienen su mente mientras no están haciendo nada que realmente les llene el alma, ¿eh? Porque el 7 confunde muchísimo el placer con la satisfacción profunda del alma, ¿eh? El 7, el placer inmediato, que nos gusta a todos, evidentemente, pero para el 7 puede representar una verdadera adicción. Bien, decía, porque esto se ha cortado, no sé por qué. Bien, decía que el tipo 7 confunde el placer con la felicidad. Entonces se pasa la vida de placer en placer, planificando placeres inmediatos, pero sin realmente llegar a su alma. Porque lo que hace es, a pesar de que parece muy emotivo, muy emocional, es todo lo contrario, ¿eh? Lo que hace es evitar el sufrimiento y por lo tanto las verdaderas emociones, ¿eh? Y cuando lo ves exaltadísimo, no tiene nada que ver con la emoción, ¿eh? Tiene que ver con una exaltación neurótica mental, ¿eh? Con una cabra loca, pero para nada emocional, ¿eh? Sí, esto es una locura mental, ¿eh? Cuando digo locura ya me entendéis, ¿eh? Todo va a depender del nivel de desintegración de la persona, evidentemente, ¿eh? Luego, el tipo 7 necesita no tener razón, como se dice a veces, eso es una confusión, ¿no? Quien quiere tener razón siempre es el uno, por necesidad neurótica, ¿eh? El tipo 7, la razón le importa en realidad un rábano, ¿eh? Él utiliza la razón para no sentirse tonto. Eso es el punto exacto del tipo 7, ¿eh? No soportan sentirse tontos y por lo tanto quieren tener razón a toda costa. Pero el objetivo, insisto, no es tener razón y por lo tanto no es encontrar la verdad, porque precisamente lo que son es muy tramposos, ¿eh? Muy tramposos porque necesitan manipular, maquinar para salirse con la suya. ¿Para salirse con la suya? ¿Para qué? Pues para que los demás sirvan su necesidad neurótica de placer, ¿eh? Entonces, al otro no, en realidad no lo están viendo, no lo están ni siquiera respetando, lo utilizan para sus placeres, en definitiva, ¿no? Como compañía, como mera compañía para hacer ellos sus fiestas, ¿eh? Bien, el mecanismo de defensa del tipo 7, como ocurre bastante en todos los mentales, su mecanismo de defensa es la racionalización, ¿eh? Que digo que eso lo hacemos todos más o menos, pero en el 7 es muy importante racionalizar, que significa pues que todas las piezas del puzzle que él se monta, porque vive en su propio mundo y se cree sus propias mentiras, con lo cual lo que hace es hacer trampas constantemente, thrillerismo puro y duro, pero se lo cree. Ese es el problema del 7, que en realidad no miente con la intención de mentir. No miente, porque es que se cree sus propias mentiras, porque su propia neurosis hace que necesite creerse en sus racionalizaciones, que casualmente siempre todo lo que piensa acaba beneficiándole porque no soporta el sufrimiento y por lo tanto no va a reconocer nunca nada, ¿eh? Y si lo reconoce va a ser momentáneamente, pero para a continuación va a saber que lo va a justificar, se va a justificar, aunque haya pedido incluso perdón en alguna ocasión, que puede hacerlo, claro que sí, pero automáticamente va a decirse a sí mismo y al otro incluso que se ha equivocado, pero se lo va a maquinar para presentarse como una especie de santo, y que de bien intencionado, y que todo tiene como objetivo, lo que os digo, pues no sufrir, que sufrir puede representar, pues sentirse, pues que ha hecho una mala acción, o que lo que ha hecho no está bien, o que se ha aprovechado del otro. Y todo esto no lo puede reconocer porque serían sentimientos negativos que no está dispuesto a soportar, a sufrir, ¿eh? Bien, y termino, eso sería la tipo 7, ¿eh? La tipo 8, otra vez con los viscerales, es un visceral, es el jefe, el todopoderoso, ¿eh? Y que lo que hace en definitiva, su psique se adaptó de pequeño pues a negar, que la negación es precisamente su mecanismo de defensa, negar la vulnerabilidad, ¿eh? Porque eso le deja, digamos, al descubierto, ¿eh? Entonces, lo suyo, como buen visceral, es el control, pero con el objetivo de tener poder, de ejercer el poder sobre los demás. Si ejerce el poder sobre los demás, significa que los demás le van a obedecer y significa que no le van a traicionar. Por eso su fijación, ¿eh? Tenemos que, digo, la pasión del 8 es la lujuria, que es el exceso,
que tiene que ver con el poder, y su pasión, perdón, su fijación tiene que ver con la venganza, con la venganza, ¿eh? Si no hay batallas, si no hay luchas, se las inventa, porque neuróticamente necesita sentirse que ejerce el poder, ¿eh? Es decir, no solo es cuando se da el caso, que sería una persona sana, ¿no? Ejerzo el poder, sino en su neurosis de control y de estar en el poder, necesita carnaza para poder sentir, y de ahí el exceso, de ahí la lujuria, para poder sentir que ejerce ese poder sobre los demás. Por eso su fijación es la venganza. Ya digo que si no hay batalla, se las inventa para poderse vengar y sentir esa sensación intensa, eso es importante en el 8, la intensidad visceral, de que está en el control para el poder, para, insisto, no sentirse vulnerable, vulnerable. Luego, su mecanismo de defensa vemos que es la negación. Pues ya podemos imaginar en qué consiste su negación, que tiene que ver con negar sus emociones, porque si niega en el sentido de la vulnerabilidad, si descubre que es débil o que incluso que es humano, ¿no? Pues entonces, pues eso para él es debilidad y se siente ahí impotente, se siente muy incómodo y su neurosis le pide a gritos que rehuya, que ponga un muro a esa vulnerabilidad, que niegue, por lo tanto, mecanismo de defensa, que niegue sus sentimientos, sus emociones que le podrían hacerle sentir débil, débil. Y esa es la gran ocupación neurótica del tipo 8, que es el jefe. Poder y por lo tanto aquí no hay ni sentimientos ni hay que los tiene evidentemente, que los tiene tanto que precisamente lo que hace es resguardarlos, protegerlos, negándolos. Ese es el problema, que los protege sin llegarlos a ver, de tanto protegerlos. Es decir, no se da cuenta que está protegiendo su vulnerabilidad, con lo cual quiere decir que en el fondo la está reconociendo, ¿eh? Entonces, ahí está la negación de esas emociones del eneatipo 8, el jefe, el del control, el poderoso, el lujurioso, el excesivo, el intenso. Bien, ahí tenemos a Donald Trump como caso clásico, ¿no? De hoy en día, o Milley, otro presidente de Estado, como casos clásicos de eneatipos 8 actuales que podemos ver. Jefes, mandamases, pero descentrados, evidentemente. No estoy diciendo en ningún caso que todo tipo 8 se comporte como Donald Trump, ni tampoco, evidentemente, que piense como él, etcétera, ¿eh? Estamos hablando todo el rato de la neurosis. Bien, y para terminar, y last but not least, como dicen en inglés, que se quejan el tipo 9 de que siempre es el último en ser citado. Bien, el tipo 9, el tipo de la tríada visceral, el que menos parece visceral, porque el que más lo parece es el 8, seguido del 1, con diferencia. Sin embargo, el más visceral de todos los viscerales es el eneatipo 9, 9, el que niega su ira, ¿eh? Su emoción dominante es la ira, ¿eh? Eneatipo que se corta bastante de emociones, expresa poco la emocionalidad porque considera inconscientemente, es lo que aprendió de pequeño, que si expresaba sus emociones, quiere decir, si expresaba en este caso sus deseos, pues entraría en conflicto con los demás. Por lo tanto, lo que hace es negarse a sí mismo, autoanularse, ¿eh? Por eso la pasión dominante del tipo 9 es la llamada pereza de sí mismo, o olvido de sí mismo o pereza psicoespiritual, ¿eh? Yo no existo y eliminándome, digamos, suicidándome en vida en definitiva, entonces no hay problema, no hay problema y estoy en paz, ¿eh? Lo que hacen es no permitir que los demás entren a ellos completamente, ponen una barrera invisible, porque para empezar, ellos mismos se ponen una barrera a sí mismos para no conectar con sus propias emociones y en definitiva con sus propios deseos. De manera que podemos ver en tipos 9 que pueden leer, que pueden hacer actividades artísticas, pueden ser muy buenos artistas, efectivamente, porque tienen su mundo interior, que tiene que ver, desgraciadamente, con su narcotización,
que quiere decir desconexión de sí mismos, y entonces pueden expresar esa narcotización a través de actividades, por ejemplo solo, artísticas, cualquier tipo de actividad, que en definitiva les distraiga, porque no se toman realmente en el fondo en serio. Ellos pueden decirte que lo que están haciendo les gusta, evidentemente, no van a hacer nada que no les guste, como todo el mundo, pero en realidad eso es para distraerse de sí mismos, no se toman en serio y hacen las cosas, sus vidas, como ocurre bastante en los viscerales en general, por aquello del control. No olvidemos que la tipo 9 es una tipo visceral y por lo tanto está en el control, en su caso, ¿el control de qué? Pues de estar en paz. De estar en paz, el problema es que lo hace de una forma desde pequeño, es la única forma que tuvo para sobrevivir psicológicamente, lo hace de una forma maladaptativa, que significa la única forma que tengo yo aquí en esta familia para estar en paz es desconectándome de mí mismo, porque cada vez que conecto con mis emociones, resulta que puedo generar conflicto, porque aquí no se me ve. Eso les ocurre a los tipos viscerales en general, que son niños que no fueron vistos de pequeños, y por lo tanto no es extraño que en el fondo, a pesar de que parezca todo lo contrario, el eneatipo 9, su sueño húmedo más o menos consciente, es ser una vedette. Es una vedette que es lo que precisamente ha reprimido. Por eso vemos que el tipo 9 se centra en el tipo 3, en lo mejor del 3, que significa precisamente no ser una vedette, pero sí saber lo que uno quiere y ser proactivo en esas acciones. Es decir, no hacer las cosas de forma rutinaria, eso es mucho del 9, de forma maquinal, siempre lo mismo. Ya sabemos que los viscerales, para estar en el control, no son amigos de la diferencia y son enemigos del cambio. Ellos siempre van a mantener una vida, unos hábitos, unas costumbres, básicamente que no se salga siempre de lo establecido. Y cuando el tipo 9, cuando se habla de su virtud de entender todos los puntos de vista, parece que precisamente está entendiendo la variedad, es decir, en eso son muy buenos, ver las cosas de forma panorámica. Sin embargo, lo hacen precisamente para no definirse ellos mismos, porque tienen olvido de sí mismo y entonces, clásico del 9 pues es no saber decir que no. Es decir, todo lo que digan los demás, pues ya me está bien, porque si digo lo contrario voy a provocar un conflicto, y sobre todo con el objeto de su simbiosis, que esa es precisamente la, una de las características del tipo 9, que se simbiotizan, que en el fondo quiere decir parasitan al otro, viven a través del otro, porque por sí mismos no encuentran su lugar. Fijaros que eso tiene que ver mucho con la territorialidad. No saben cuál es exactamente su posición en el mundo y viven a través del otro, sobre todo en el tipo 9 sexual, pero también los otros dos. Los otros dos instintos dominantes les ocurre lo mismo, pero en el sexual es mucho más evidente que van a vivir a través de la otra persona y no se puede tocar a esa persona porque es como si les tocaras a ellos. Entonces ellos lo admiten todo, lo entienden todo, menos que critiques o que juzgues o que simplemente hagas una observación que a él le pueda parecer que va en contra de su objeto o, en este caso, persona con la cual se simbiotizan, ¿no? Se simbiotizan. Bien, tenemos que su pasión, he dicho, es la pereza de sí mismos, el olvido de sí mismos, en aras a la desaparezco y así estoy en paz. Eh, confluyo, son confluentes, lo que decía de adaptarse a los demás para no generar conflictos. Luego también tenemos su fijación, que ya se ve que es la indolencia. La pregunta clásica del 9 es ¿para qué? Es para qué. ¿Para qué complicarse? ¿Para qué? Aparentemente son personas muy sencillas, poco ambiciosas, que no se complican. Eso lo dicen en nombre de yo, en el fondo, es que soy bueno, soy una persona sencilla, déjate de complicaciones. Y todo esto no es más que una racionalización para olvidar, para justificar, en definitiva, el olvido que tienen de sí mismos. Su no participación. Ellos consideran que sus opiniones pues no valen mucho, o que, bueno, yo me callo porque ya lo dirás tú, porque yo me adapto, yo me amoldo, yo confluyo, hasta que evidentemente esta ira se va acumulando por dentro de tanto anularse, y un día explotan, pero pueden explotar un día o pueden no explotar o no explotar nunca, o una vez al año, una vez cada... Tienes, para cabrear a un 9 tienes que
pincharlo mucho y en sus puntos débiles, ¿eh? Sobre todo meterte, ya digo, con su objeto de simbiosis, ¿eh? Allí veremos al 9, ahí sí que va a sacar toda su ira, ¿eh? Ahí porque lo pones en peligro su neurótica vida entera, ¿no? Bien, la indolencia, su fijación mental, su fijación es el para qué esto, para qué lo otro, total, ¿eh? Yo soy una persona sencilla, de hábitos siempre regulares, ¿eh? Bien. Y luego el mecanismo de defensa de esa neurosis es la narcotización, es decir, claro, desaparecer, estar en su propio mundo para no conectar con sus emociones reales y con lo que realmente quieren y les interesa. Eso lo rehuyen para no entrar en conflicto consigo mismos y con los demás, neuróticamente. Y luego, muy clásico del 9 es la disociación, que quiere decir nada más y nada menos que cuando se toca un tema que les parece conflictivo o ven que, por ejemplo, en un grupo alguien se está discutiendo, pues cambiar de tema o silbar y mirar hacia otro lado, ¿eh? Si os acordáis, había un presidente español, Mariano Rajoy, que era un tipo 9 clásico, que su manera de solucionar los problemas era haciendo ver que no había problemas, ¿eh? Eso es mucho del 9. No saber decir que no, con lo cual provocan muchos más conflictos que si supieran ser asertivos. No olvidemos que el tipo 9 provoca grandes conflictos precisamente porque todo el rato está haciendo ver que no hay conflicto. Y con lo cual, claro, el conflicto existe, no lo enfrenta, no lo comunica, no se lo comunica, para empezar, hace ver que no existe como la política del avestruz, ¿no? Que esconde la cabeza bajo tierra, pues eso es lo que hace el 9 y genera grandes tensiones, grandes conflictos, grandes incomunicaciones y por no saber decir que no, por no pronunciarse, y eso convierte al eneatipo 9, y ahí voy también, en un pasivo agresivo, es decir, su forma de mostrar su agresividad es a través de una pasividad agresiva que puede revertir en muchas ocasiones, fijaros, el bonachón 9 en el menosprecio de los demás o en no reconocer a los demás, porque en el fondo hay mucho resentimiento, lógicamente, acumulado a causa de su propia negación. Y eso se refleja en menospreciar de forma sarcástica, secas, sin entrar demasiado en conflictos, sin alargarse, en el menosprecio de los demás, porque así siente que él se pone al mismo nivel, y todo el mundo igualito, que nadie destaque y para así que nadie confronte, que nadie se crea más que nadie, porque precisamente ellos se creen menos que nadie y precisamente por eso compensan sus relaciones de esta manera, ¿eh? No pronunciándose de forma contundente cuando hay que pronunciarse, y por lo tanto son víctimas a menudo de muchos abusos, al no saber decir que no, y no se dan cuenta, como digo, de que a veces pueden ellos abusar con su terquedad de siempre lo mismo, siempre como yo lo he pensado. Eso es mucho de los viscerales para el control, y no perder la paz en el caso del 9, pues también pueden ser agresivos con los demás, o bien con la pasividad agresiva, como decía, o también con esos comentarios o silencios a veces, es decir, no reconocer los méritos de otra persona, no comunicarlo, porque sentirían que están conectando emocionalmente con la otra persona y que la están quizás alabando o elogiando, y su mentalidad es no te creas nada, no te creas nadie, aquí todos iguales y vamos a bajarnos todos la cresta, cuando en realidad no es un tema de bajar o subir la cresta, sino, insisto, de que él se ponga en su lugar, y no se pase en el polo opuesto, que es, por ejemplo, lo que estoy comentando, negar los posibles méritos de los demás o las posibles buenas acciones de los demás y no reconocerlas, y todo lo contrario, o bien callarse o bien soltar comentarios sarcásticos, con lo cual ya vemos que el 9 puede ser también muy agresivo como en el tipo visceral, tanto por, ya digo, por pasiva como por activa. Bien, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, que haya triunfado en mi propósito de resumir el eneagrama de esta manera tan atrevida y tan temeraria a la vez. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo.